Hello, everybody, and welcome to the Seminario CC. That you're not scared, I try my best to speak in Spanish. Voy a intentar hablar en español. Mi español es muy mal, perdón por eso. Bueno, vamos a ver. Es solo la introducción. Y hoy tenemos el honor de tener a Dr. Matías Alvarado como ponente. Dr. Alvarado está investigador titular en nuestro departamento de computación aquí en el CIMBESTAF. Y él está experto en aprendizaje automático y en teoría de juegos. Y hoy él va a platicar sobre estos dos tópicos, aprendizaje automático y teoría de juegos, en los áreas de la biología y la medicina. Sí, Matías, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Oliver. Gracias por la invitación y por tu amable presentación. Bien, creo que ya pueden ver mi presentación PowerPoint. ¿Sí la ven ya? Perfecto. Muy bien. Bueno, sí. pues entonces voy a comenzar. Voy a dividir la charla como en tres partes. Una es para hablar, digamos, de una parte pues como más tradicional de la teoría de juegos. Una parte que también tiene que ver con teoría de juegos, pero de una naturaleza distinta a la primera que he hablado, del tipo de juego que hablaré en la segunda parte. Y eso me servirá, ese segundo juego, el tipo de juego que introduzco en la segunda parte, me servirá para conectar ya justamente con problemas de bioinformática. Entonces, bueno, pues voy a empezar. Bueno, pues un poquito el centro, el CIMBESTAF ya lo conocen ustedes, fundado desde 1961, ya cumple este año 60 años de estar fundado, y la parte de ciencias de computación se funda en 1984 como área de investigación y en particular tiene esta área de inteligencia artificial y que actualmente pues sabemos que es una subárea de la inteligencia artificial es el aprendizaje de máquina, muy útil, muy utilizado en su versión clásica y en su versión profunda, a gran escala. Y bueno, pues ustedes aquí están invitados a que se incorporen a nuestro posgrado, a nivel maestría, a nivel doctorado. Bueno, pues ya entrando un poquito en la temática, el aprendizaje automático, ahí se me fue una R, pues esencialmente sirve para aprender, para reproducir o emular procesos que se puedan calificar de inteligentes. Entonces, pues es para reconocer patrones que están presentes en un proceso, en un fenómeno, para razonar y, pues por supuesto, ¿no?, el objetivo aprender de ellos. Y a partir de ese aprendizaje que se tiene, hay que elegir lo óptimo y si no es posible, como sucede en la mayoría de los casos, al menos algo que se acerque a eso óptimo. Entonces, para ello, pues hay que hacer un análisis y una modelación matemática, algorítmica, basada en conocimiento, que permite, pues, evolucionar. Eso de manera muy gruesa para hacer un resumen de lo que es el aprendizaje automático. Y la teoría de juegos lo que nos sirve es para elegir estrategias. Para elegir estrategias tales que en una competencia, en una situación de competencia, tener mayores posibilidades de tener el triunfo de ganar en esa competencia. Y por supuesto que un juego puede ser de múltiples jugadores, lo típico, o de manera individual. Y conlleva, por supuesto, aspectos de cooperación entre un equipo y competencia contra el otro equipo o individuo contra el que se está disputando ese beneficio. Entonces, un juego, ¿qué es? Un juego no es otra cosa sino, en teoría de juegos, formalmente hablando, es un modelo matemático sobre la colaboración o la competencia entre individuos o grupos para lograr un objetivo que esté en disputa. Y entonces, claro, si se está en competencia por un mismo objetivo,
hay la necesidad de hacerlo de manera estratégica. Y justamente el formalizar matemáticamente y desarrollar algoritmos para esta competencia de manera estratégica, pues es lo que compone la teoría de juegos. Que, bueno, pues, y es útil en cualquier área en donde se presente esta situación, actualmente cualquiera, deportes en equipo, biología, en medicina, cuestiones económicas, cuestiones sociológicas, y en la bioinformática también, como veremos, y aquí el punto es que aquí se hace a gran escala. Hay mucha información, hay muchos datos que se quieren analizar de manera precisa, y bueno, pues aquí es entonces importante poderlo hacer también de manera eficiente. Como decía, la teoría de juegos aumenta la probabilidad de éxito en deportes de equipo, cómo jugar. Entonces, pues hay que analizar, hay que hacer un planteamiento, hay que razonar. En medicina, por ejemplo, pues es para hacer el diseño de estrategias para controlar la expansión de enfermedades. Actualmente creo que es un lugar común ya decir que, por ejemplo, para la estrategia de control de la pandemia, pues una teoría de juegos, un análisis de cómo poderla enfrentar y reducir, pues es una cosa fundamental. En biología, en el análisis de patrones emergentes, y en todos estos casos, si utilizamos computadora, que por supuesto que sí se ocupa, es necesario asignar y coordinar tareas en unidades de procesamiento. El cómputo paralelo a gran escala, y hay que hacer una coordinación adecuada, lo más óptima posible, y esto quiere decir que se haga al menor costo computacional. La teoría de juegos, pues un poquito para hacer historia de manera muy rápida, fue creada oficialmente con la publicación en 1944 de un libro que se llama Theory of Games and Economic Behavior. Fue escrito por un matemático, von Neumann, que seguramente estudiantes de computación lo deben de tener muy, muy presente. En algún momento se habrán encontrado con sus creaciones en el ámbito de la computación, y Oscar Morgenstern, un economista. Desde entonces, desde esa fundación, la teoría de juegos y la economía han ido muy de la mano. De hecho, durante décadas, básicamente hablar de teoría de juegos se hacía una connotación casi inmediata a economía, pero en las últimas décadas ha habido una ampliación del espectro de la teoría de juegos, como he comentado antes. Efectivamente lo paso de manera rápida. Y entonces, bueno, para formalizarlo, pues necesitamos efectivamente un lenguaje formal, de estos que nos enseñan en la teoría matemática de la computación. Sí, supongo que ustedes en sus carreras habrán llevado cosas que se llaman teoría matemática de la computación, lenguajes formales, autómatas, y ahorita veremos un poquito adelante algunos de ellos para describir algunos juegos. Y luego, para poder cuantificar el costo-beneficio de seguir cierta estrategia para jugar ese juego, es que se utilizan funciones de rentabilidad, que usualmente se codifican en matrices. Entonces, pues se quedan codificadas estas funciones de costo-beneficio en matrices, pues se tiene la ventaja de poder utilizar el álgebra de matrices, el álgebra lineal, el álgebra vectorial, ¿de acuerdo? Y justamente para entonces de manera precisa poder cuantificar el costo, el beneficio que tiene cada jugador o el equipo completo, aplicando cierta estrategia para ganar el beneficio que está en competencia, que está en disputa. En particular, vamos a poner un ejemplo cómo se puede hacer con el caso del béisbol. El béisbol ahora está de moda, en México al menos, ¿no? El presidente es muy fan del béisbol y le ha metido dinero. Y es interesante porque hay personajes, ¿no?, en la historia, incluso empresarial, que dicen que ellos razonan beisboleramente en sus negocios, ¿no?
El mismo presidente dice que él políticamente razona beisboleramente. Entonces, bueno, pues conviene analizar este juego, que en su modalidad femenina es el llamado softball. No sé si recuerden, quizá leyeron ustedes la prensa, por ahí la televisión, en particular en México, pues la selección mexicana quedó en cuarto lugar en estas pasadas Olimpiadas, y es una cosa que está bien, ¿no? Entonces, aquí podemos ver el campo de juego del béisbol, el diamante, ¿sí? Podemos ver los utensilios que se utilizan para jugarlo, el bat, la pelota, el guante, y dos de las posiciones básicas en el juego, el que tiene el bat y está en la parte más cercana a nosotros, viendo la imagen, es el bateador, que pertenece al equipo ala ofensiva, y quien está en el circuito central, al fondo de la imagen, es el lanzador o pitcher, que él corresponde al equipo a la defensiva. Y a la derecha abajo podemos ver a un jardinero cuando está tratando de capturar una pelota que haya sido bateada. ¿Sí? Entonces, bueno, pues podríamos pasar así para ilustrar muy rápidamente este video. Por aquí lo tengo. No lo tengo, pero lo podemos, lo podemos tomar rápidamente para ver así una ilustración del juego. No sé si pueden ver ahora el YouTube, ¿sí lo pueden ver? ¿Sí se ve? Sí se ve, pero no se escucha. A ver, pues digo, pero bueno, a ver, vamos a verlo. Y a ver, vamos a ver si por aquí yo muevo algo. A ver. Creo que entonces ya lo pueden escuchar, ¿verdad? No, pero está bien, sí se ve bien, muy bien. Vale, pues entonces ahí lo vemos, adelantamos un poquito. Bueno, no acá. Ahí va, por ejemplo, hace un lanzamiento. El bateador abanica, está esperando el siguiente lanzamiento de parte del pitcher del equipo a la defensiva. Y por allí va, ¿no? Entonces tiene su guante, tiene el balón. Ahí la pelota debía de pasar por un cuadro a la altura media, digamos, de tal manera que el bateador lo pudiera batear. Si no lo hace, entonces es un lanzamiento en contra, mal hecho de parte del bateador. Y en este caso, por ejemplo, el bateador pues comete un strike, batea, pero batea mal. Y ahí vemos una perspectiva del campo. Entonces, lo que tienen que hacer, el que batea, pues no sé si ustedes conozcan el juego, muy probablemente sí, es poder correr de home, de primera base, donde está bateando, si lo hace bien, perdón, de home, no es primera base, tiene que correr a lo que sería la primera base, de ahí esperar turno a que otro bateador pueda batear adecuadamente. Bueno, por ejemplo, aquí sí hizo un matazo, pero lo cogió un jardinero, entonces se va ponchado el jugador. Y bueno, pues creo que con esto podríamos ilustrar un poco la naturaleza del juego. Y entonces regreso a la presentación PowerPoint. Sí me escuchan, ¿verdad? Entonces, y aquí, pues, digamos, el problema es que hay que hacer modelos y algoritmos para el béisbol, que quiere decir la coordinación entre jugadores especializados, si es el caso de la defensa, el pitcher, el catcher, los hombres en base, los jardineros, si es la ofensiva, el bateador,
que si lo hace bien avanza a las siguientes bases, y por lo tanto hay que ver aspectos de cooperación entre compañeros, pasarse la bola con precisión para ponchar a corredores entre las bases, y la competencia contra los adversarios, ¿no? Tomar en cuenta la velocidad de la pelota, pero también el hecho de que la pelota parezca que vaya en una dirección y en realidad lanzarla tal que haga un efecto, que cambie la dirección de la pelota para de esa manera engañar al bateador. Y por supuesto que entonces esto implica acciones y estrategias en donde hay que analizar, hay que simular, hay que razonar, hay que administrar el tiempo del juego. Hay dependencias de jugadas, ¿de acuerdo? No puede haber dos jugadores del equipo a la ofensiva en la misma base. Si el bateador comete 3 faltas, sale ponchado, se tiene que salir del campo de juego, es un jugador menos a la ofensiva, y hay muchas más combinaciones de jugadas entre jugadores, ¿sí? En el béisbol se anota una vez que se hace un ciclo completo de recorrer las bases, ¿de acuerdo? Por lo tanto, implica, pues, para ir de home a primera base, batear bien, alcanzar la primera base, luego esperar que un compañero haga un buen batazo en home, para de ahí poder avanzar de primera a segunda base y que ese bateador segundo pueda avanzar a primera base y que hubiera un tercer bateador para que si lo hace bien, entonces el que está en segunda vaya a tercera, el que está en primera vaya a segunda y el que está en home vaya a primera, ¿sí? Y claro, una vez que un jugador regresa a home, después de recorrer las 3 bases, ha anotado una carrera, lo cual es difícil, lo cual no es fácil, y gana el equipo que anota más carreras. Entonces, si se fijan, el béisbol pues, es un deporte conjunto que se juega entre 2 equipos, 9 jugadores cada equipo, y hay quien lo califica como si es un ajedrez a 150 millas por hora. El ajedrez, ¿por qué? Porque es muy analítico. Las decisiones que toma el manager, quien tiene capacidad de cambiar casi en cualquier momento a cualquiera de sus jugadores, van mucho en función de la secuencia que él espera obtener al colocar esos jugadores y darle ciertas instrucciones. Por eso se dice que es como un ajedrez. Y luego lo de 150 millas por hora porque es la velocidad que puede llegar a tomar la pelota con un batazo fuerte, ¿sí? Entonces hay quien dice que el partido se gana en la mesa del manager previo al inicio si se establece la estrategia correcta. Poco como en el ajedrez. En el ajedrez gana aquel que puede anticipar la combinación de movimientos que le lleven a hacer el jaque mate al rey, ¿no? Entonces, hay la comparación. Entonces, hay 9 entradas. Una entrada es que cada equipo está a la ofensiva y a la defensiva. Y claro, como hemos dicho, hay jugadores específicos. En el equipo a la defensiva está el lanzador, están los jardineros, están los hombres en base para recibir las bolas y ponchar al corredor. Son 9 en total. A la ofensiva hay un bateador y hay corredores entre las bases. En el mejor caso, a la ofensiva hay 4 jugadores que estén jugando y que tratan de anotar carreras. Y bueno, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Lo que es determinante aquí. Hacer un buen lanzamiento, un buen golpe y alcanzar la siguiente base. Ahora, dado que hay esto de que es muy estratégico el juego y donde se toma en cuenta el perfil que tiene cada jugador, el uso de las estadísticas para tomar decisiones es determinante. Puede aumentar la probabilidad de que se gane el partido, pero siempre hay imponderables, ¿no? Que el plan que se tiene se pueda realizar, que el jugador al que se le pide que haga una jugada lo haga bien, que el error que se prevé que tenga el equipo contrario efectivamente ocurra, pero estos son imponderables. Entonces,
de ahí el enorme interés que puede suscitar un juego como este. Muy bien. Ahora, entonces, para describir la dinámica esencial de un juego, para modelarlo matemáticamente, pues necesitamos entonces tener el alfabeto más las reglas gramaticales, que combinadas nos dan lugar al lenguaje formal que define el juego. Y por supuesto que con ese alfabeto y con esas reglas gramaticales se van a describir las acciones que se pueden realizar a partir de los estados que pueda haber en el juego. ¿Sí? Y claro, es decir, para poder automatizar, pues eso se tiene que poder leer, así como lo hace un humano, que se haga de manera automática. ¿Sí? Entonces, simplemente, pues aquí son los elementos formales que conforme la teoría de la computación se tienen que dar para poder hacer esta formalización del juego. Con el alfabeto, nombrar las jugadas básicas, con las reglas gramaticales, las reglas del juego, ¿de acuerdo? Y entonces, de esa concatenación de alfabeto con reglas, dar lugar al lenguaje formal que describe al juego. Y para leerlo, pues hay que definir ese autómata, ¿sí? En el cual se ve en qué estado se puede hacer qué acción, ¿de acuerdo? Y transitar a qué otro estado. Pues esto es como definir una máquina de estados, una máquina de Turing, que ya sabemos, las máquinas de Turing pues son las que nos permiten implementar los algoritmos. Y pues luego diseñarlos, escribirlos y luego pues poderlos llevar a la computadora. Aquí podemos ver la máquina de estados finitos del juego de béisbol, ¿sí? Que incluso podríamos dibujarla como si imitáramos el campo de juego, ¿sí? El home, ¿sí? Que sería el estado inicial, y luego las cuatro bases, las otras tres bases, que serían tres estados del autómata, y otro estado del autómata que sería un estado de las jugadas frustradas, ¿no? Las jugadas de salida. Entonces, digamos, aquí es donde se puede modelar que si el bateador batea bien, pues, por supuesto, puede ser que lo haga bien, puede ser que no lo haga bien, puede ser una variedad de jugadas que están aquí dichas, ¿sí? Y tal que si lo hace bien, puede avanzar a primera base, esperar a que otro compañero de él sea el bateador en el estado inicial, y a partir de ahí, pues el jugador que llega a primera base, también dependiendo de si roba la base, de si su compañero hace un buen batazo, puede avanzar a segunda base, el que haya bateado en home puede avanzar a primera base, y así sucesivamente, o bien que vayan para afuera, ¿no? En cualquiera de estos estados. Entonces, de manera muy, muy rápida, muy general, se puede entonces describir cómo el juego se puede escribir. Aquí, muy rápidamente, ¿no? Las jugadas del béisbol. Quien lo conozca le resultará familiar. También unas letras que ayudan para poder hacer la unión de las distintas jugadas a través de las reglas del juego. ¿Sí? Aquí están esas reglas, por ejemplo, la primera, que se puede batear, generar una bola y en tal caso puede volverse a batear, etc. Hay varias reglas que forman la gramática, que en este caso es libre de contexto. Algo similar se puede ocurrir con el fútbol americano, que igualmente es jugado por hombres, por mujeres, ¿sí? Y que, por supuesto, que también implica, muy parecido a como ocurre con el caso del béisbol, la coordinación entre jugadores especializados, a la ofensiva, a la defensiva. Por ejemplo, a la ofensiva está el quarterback, el mariscal de campo, que es como el cerebro del equipo,
el líder de las jugadas que se van a hacer, y es quien le manda el balón a los corredores para que traten de anotar touchdowns y sumen 7 puntos al equipo. Y también están los que defienden, los que están en la línea posterior, los linebackers. Y por supuesto que un juego como el fútbol americano también conlleva una cooperación entre compañeros, que es dar pases precisos entre sí, proteger y abrir espacios a quien tenga el balón para que pueda correr hacia la zona final del equipo contrario y anotar los touchdowns, ¿no? Hay esta competencia contra adversarios, pero a veces también entre compañeros, porque por supuesto que se intenta anotar al equipo adversario, pero también porque hay competencia al interior del equipo, pues porque también hay quien quiere lograr los mejores pases o anotar las mayores anotaciones. Entonces, todo esto, toda esta combinación de jugadores especializados que tienen funciones específicas y que deben de coordinarse a gran velocidad para poder hacer anotaciones, pues requiere, por supuesto, un análisis, un modelado, una simulación, un razonamiento y considerar cosas como la velocidad de la pelota, la precisión con la que se envíe, etc. Y pues entonces implica también administrar el tiempo de juego. Y nada más cabe mencionar aquí que este béisbol y el fútbol americano es lo que se puede llamar juegos de dinámica pausada, ¿no? O sea, hay una jugada que tiene sus jugadas pequeñas, pero normalmente una jugada completa, antes de que se detenga el juego, dura segundos, en el mejor caso 30 segundos, 40 segundos, ¿no? Es una dinámica pausada. Y lo mismo, ¿no? Hacen falta generar aquí su alfabeto, su gramática, con las reglas del juego de fútbol americano. Y aquí ilustro simplemente algunos autómatas del juego de fútbol americano, donde aquí está el estado inicial, donde un jugador patea el balón, tal que lo atrapa un jugador del equipo adversario. Ese jugador que cacha el balón, puede ser que corra con él y que anote un touchdown, por ejemplo. Eso sería una jugada espectacular, las ha habido, es poco frecuente, es poco probable, pero pueden ocurrir, ¿verdad? O bien, si no es tan afortunado en la combinación de jugadas, pues se hace el pateo del balón, lo coge un jugador del equipo contrario, que corre con él, lo taclean, alguien lo taclea, y en ese momento hay que contar cuántas yardas avanzó para, en tal caso, retomar un nuevo ciclo de poder lanzar el balón entre ellos, si es que tienen la opción de hacerlo. Entonces, en este caso simplemente menciono que para el fútbol americano los autómatas son mucho más complejos, es mucho más diversos los movimientos que pueden tener en el campo los jugadores. Ahí sí se están enfrentando 9 contra 9. Y pues simplemente es algo que quiero ilustrar aquí. El caso del soccer es un caso parecido también al del fútbol americano, también. Aquí hay la coordinación entre jugadores especializados, ofensiva a la defensiva, un portero, los defensas, que típicamente son 3, 4, a veces hasta 5. Los medios son de 2 a 5, los delanteros también de 2 a 4, a veces incluso 1. Todo depende del tipo de esquema táctico que tenga el entrenador de cada equipo. Y por supuesto que conlleva la cooperación entre compañeros. Aquí pongo 7 a 11 porque hay modalidades de fútbol pequeño, 5 o 7 jugadores. El grande, el clásico, es con 11 jugadores en un juego de 120 metros de largo. Y también se requiere precisión en pases. Solo se juega con los pies, a excepción del portero o los jugadores cuando ha salido el balón y lo tienen que meter al campo de juego. Y también, ¿no?, hay una competencia contra adversarios y también entre compañeros para ver quién lo hace mejor y quién logra anotar más goles. Y a diferencia en el fútbol soccer, a diferencia del fútbol americano y del
béisbol, la concurrencia es intensa. Es decir, si computacionalmente nosotros tenemos un hilo para cada jugador, un hilo computacional, un thread para cada jugador, y modelamos y simulamos la interacción entre estos jugadores, bueno, pues la concurrencia es intensa, es muy, muy, muy fuerte. ¿Sí? Entonces, bueno, pues aquí ya hemos visto que juegos complejos con varios jugadores especializados que realizan funciones específicas y que deben de coordinarse con sus compañeros para ganar un juego complejo, dinámico, estratégico, se puede hacer. Ahora, ¿qué hay con respecto a las estrategias? O sea, a la hora de hacer un análisis estratégico, hay que considerar que el número de parámetros es muy grande para poder hacer esta automatización de la toma de decisiones. Puede haber información, de hecho, lo usual es que la información sea incierta o incompleta, ¿sí? Y entonces, pues hay que ver de qué manera se pueden conjuntar toda esta información compleja de muchos jugadores, con muchas opciones, de tal manera que se pueda esto simular bien. Ahora, en el trabajo que yo he realizado para selección de estrategias, en el caso de estos tres juegos, del béisbol, del fútbol americano, del soccer, yo he utilizado una herramienta matemática que es clásica, que la definió John Forbes Nash. El equilibrio de Nash lleva su nombre, ¿sí? Este autor célebre en 1994 ganó el Premio Nobel de Economía porque su formulación matemática desde entonces ha sido muy, muy utilizada en diseño de políticas económicas, financieras, empresariales, comerciales, ¿de acuerdo? Y bueno, pues también se hizo una película de él, por ahí del año 95, 96, Una mente brillante, quizá la hayan visto por ahí. Y bueno, aquí hay videos en los que se puede ver cuando le dan el premio Nobel, ¿sí? Entrevistas, muy interesante, y otros tipos de cosas. Ahora, ¿en qué consiste este equilibrio de Nash? Es un principio de racionalidad, donde dice, bueno, cuando juegas, pues por supuesto que aspiras a ganar lo máximo, es decir, a perder lo mínimo. Y en tal caso, como cuando tú juegas en competencia, pues no sabes bien a bien lo que va a hacer tu rival y lo que la circunstancia te va a permitir. Pero entonces lo que tienes que cuidar es que las decisiones que tomes no te lleven a perder más que ningún otro en el juego. Entonces tienes que ser capaz de, cuando estás jugando un juego complejo, no cooperativo, de ver qué es lo que vas a negociar, qué es lo que te puede costar y qué es lo que vas a intercambiar. ¿De acuerdo? Entonces, el principio de racionalidad lo podemos resumir así. No pierdas, en tal caso, cuida de que las decisiones que tomes te lleven a situaciones donde no pierdas más que ningún otro. Que si pierdas en el peor caso tanto como el que pierde el otro. ¿De acuerdo? Eso es una cosa fundamental. Y hay un ejemplo clásico para ilustrar este principio de racionalidad, que es el dilema del prisionero. Dice que hay la historia es que hay dos personas que se sospecha que cometieron un delito. Pero la policía los ha capturado, pero no tiene pruebas para inculparlos de manera rotunda, de manera cierta. Entonces la policía lo que hace es tratar de obtener información
de cada uno de ellos y entonces se mete a negociar de alguna manera con cada uno de ellos y les ofrece lo siguiente. Dice, mira, si tú cooperas con la policía, dependiendo de lo que haga, de lo que tú hagas y de lo que haga la otra persona, será la pena que puedas recibir. Si cooperas con la policía, puede ser que te vayas libre sin pena alguna, o puede ser que recibas una penalización de 5. Vamos a poner que la pena es en una escala de 0 a 10. ¿Okay? Y ahora, si no cooperas, entonces puede ser que tengas una pena de 10 o nada. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de lo que haga la otra persona, tu cómplice. Si él no, y al otro también, ¿no? Puede ganar 0 o 5, dependiendo de lo que haga. Pero entonces, fíjense, si el primer prisionero coopera con la policía, perdón, no coopera con la policía, no coopera, él se llevaría la totalidad de la pena y el otro nada. Si la situación es al revés, si el jugador 1, si el prisionero 1 sí coopera y el segundo no coopera, pues entonces buenas noticias para el primero, se va con 0 años de pena y el otro carga con la pena completa. Ahora, ¿qué pasa, digamos, si ninguno de los dos coopera? Bueno, pues como no hay evidencias sólidas para inculparlos, los tienen que dejar libres. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cooperar o no cooperar con la policía? Entonces, pues el punto es que si cooperas, bueno, pues tienes la posibilidad de que te vayas libre, pero si los dos cooperan, se reparten la pena. Ahora, pero eso es si cooperas. Pero si no cooperas, pues puede ser que te vayas libre, o puede ser que te quedes con toda la pena. Entonces, lo que dice el equilibrio de Nash es que, recordemos, no te pongas en riesgo más allá, de manera que si pierdes, no pierdas más que otro. Entonces la acción que tienes que hacer es cooperar con la policía. Porque si cooperas, lo peor que te puede ocurrir es que te quedes con la mitad de la pena, si es que la otra persona cooperó. Si es que la otra persona también cooperó. E incluso si tú cooperaste y la otra no, pues tú te vas libre, ¿ya? Pero si resulta que no cooperas, ahí estás jugando con juego. Porque si tú no cooperas y el otro sí, tú te quedas con toda la pena y él se va libre. Claro, aquí el punto es que lo óptimo es que ninguno coopere y los dos se vayan libres. Pero eso tú no lo sabes, estás en un juego no cooperativo. Entonces, racionalmente, lo que te aconseja el equilibrio de Nash y lo cuantifica es coopera, porque es lo que te pone en menor riesgo de que en el peor caso pierdas igual que lo que pierde cualquier otro jugador. Entonces, hay una manera, por supuesto, de formalizar todo esto. Aquí lo doy de una manera más o menos simple, pero efectivamente en lo que consiste entonces es que tú tienes que elegir, cada jugador tiene que elegir la jugada tal que minimiza sus pérdidas, ¿de acuerdo? FI es la función de costo-beneficio que tiene el jugador I para tomar sus decisiones. Y entonces tiene que elegir una jugada tal que sea la que minimice su pérdida. Si lo vemos al revés, pues tiene que ser la función tal que maximice su ganancia. ¿De acuerdo?
Y eso, por supuesto, que lo tienen que hacer todos y cada uno de los jugadores. En este caso, la combinación de jugadas que son las mejores para todos y cada uno de los jugadores, pues es las que aquí se denotan con el X y asterisco. ¿De acuerdo? Eso es lo que se llama un perfil de estrategia y tiene que satisfacer esta condición, ¿verdad? Que es la función de mínimo costo, tomando en cuenta todas las acciones que puede hacer todos y cada uno de los jugadores para todos ellos. ¿De acuerdo? Es lo que aquí estamos diciendo. Bien, entonces, esto es lo que nosotros, de hace algunos años para acá, de hace unos 12 años a la fecha, hemos aplicado con algunas variantes, por supuesto, con algunas combinaciones, para poder elegir estrategias en cómo jugar, cómo combinar jugadas en el juego de béisbol, de fútbol americano y de fútbol soccer. Y resulta conveniente aplicar el equilibrio de Nash para elegir estrategias al jugar este tipo de juegos. Quiere decir que es como si tuviéramos como entrenador a Nash, al equilibrio de Nash. Bien. Entonces, pues es así lo que podemos hacer en teoría de juegos, utilizar este equilibrio, ¿de acuerdo? Y de manera resumida, podríamos decir que una vez que se ha formalizado matemáticamente un juego, con su lenguaje formal, con su autómata, y que se han asignado probabilidad de ocurrencia a las jugadas, para hacer un juego correcto, matemáticamente correcto, con las secuencias correctas, que no haya jugadas incoherentes. Luego, para que sean realistas esas jugadas, pues hay que asignarle probabilidad de ocurrencia a cada una de las jugadas. Por ejemplo, en el caso del béisbol, pues una jugada deseada es que haya un home run, es decir, que haya un batazo tal que permita a quien lo hace correr las 3 bases y regresar a home sin ninguna interferencia. Lo que pasa es que ese juego lo que pasa es que la ocurrencia de home run es poco probable. Lo más probable es que el bateador haga strikes, lo más probable es que salga ponchado y algo menos probable también es que le hagan un out, que logrando llegar a primera base o a segunda, luego lo saquen del juego también, ya sea por culpa propia o por culpa del bateador. Entonces, hay que tomar en cuenta esas probabilidades para poder formalizar bien el juego y luego pues hacer en una elección de estrategias tal que nos permita elegir de qué manera jugar, de qué manera combinar, de qué manera cooperar al interior del equipo para jugar en competencia contra otro equipo. Entonces, la pregunta ahora es, entonces, ¿todos los juegos reales, serios que hay son esencialmente como los juegos previos? Y la respuesta es no. La respuesta es no. Si bien todos estos juegos, el fútbol, el béisbol, el soccer, el americano, son complejos, tienen jugadores especializados que tienen que cooperar y complementarse para realizar el juego y ganar. Y esa situación se puede extrapolar a otras situaciones, pues ya les digo, ¿no? Por ejemplo, el presidente actual dice que él en política razona beisboleramente. Carlos Slim, este hombre, este magnate que ha sido varios años el hombre más rico del mundo, muy recientemente ya no, pero hace 10 años, 12 sí lo logró. Él también dice que razona beisboleramente en sus negocios y que le va bien. Entonces, y además he de mencionar que estos juegos, la manera en que se modelan, la manera en que se simulan, el lenguaje con el que se hace, es formalmente, matemáticamente equivalente a si se hiciera también el juego de ajedrez. El juego de ajedrez, también las piezas
para jugarlo son piezas especializadas, el peón, los peones, los 8 peones, las 2 torres, los 2 alfiles, que son como la infantería, la artillería, luego están los caballos, que hacen la función de caballería en una guerra, y la reina, que combina los movimientos de las torres y los peones, de largo alcance, también es parte de la artillería, y el rey, ¿no?, que es al que hay que atrapar. Entonces, todos estos 4 juegos, el ajedrez, el béisbol, el soccer, el americano, se formalizan de una manera parecida. Y por supuesto que se pueden extrapolar a situaciones complejas en comercio, en política, en finanzas, etcétera, de cómo formalizarlos. Pero hay juegos que son esencialmente diferentes, cuya formalización y simulación no es igual a ellas. Y este es el juego de Go. Pero aquí me gustaría hacer un paréntesis para preguntar si no hay preguntas hasta aquí. No sé si haya preguntas hasta aquí. En el chat tampoco hay preguntas. Creo que no. Bueno, pues entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con el siguiente descripción de un juego que es esencialmente diferente. Es el caso del juego de Go, que es de disputa territorial. Es un juego milenario que se juega en un tablero con fichas negras y blancas, ¿sí?, como las que aparecen en esta imagen. Es un juego, como digo, milenario. Hace unos 4.000 años, 2.000 años antes de Cristo, ya se jugaba entre la nobleza de los actuales países orientales, China, Japón, Corea. Y se inventó, dicen que la anécdota cuenta que se inventó a petición de un monarca que le preocupaba que su hijo era muy disperso, era superficial, y le pide consejo a sus sabios de cómo poder lograr en ese chico que desarrollara habilidades analíticas, habilidades estratégicas y habilidades de razonamiento fino y amplio. Y se crea el juego de Go. El juego de Go actualmente tiene varias plataformas muy bien diseñadas para poderlo jugar. Una de ellas, muy famosa, es la KGS, y es la que paso a ilustrar acá. Aquí tenemos nosotros un tablero del juego de Go, ¿sí? Entonces, miren, aquí está el tablero, es un tablero de 19 por 19. La manera en que se juega es que se puede colocar una piedra en alguno de los cruces del tablero, inicia el jugador negro, y una manera usual de hacerlo es justamente tirando en estas esquinas para poder tener esta influencia, ¿no? Toda esta esquina de influencia, ¿sí? Si se hace esa jugada. Entonces, la siguiente jugada viene a ser un blanco, ¿sí?, que entonces tiene la influencia correspondiente, ¿no? Más o menos, un poquito más o menos todo esto. Y luego, pues el siguiente es otra vez el negro, que si se fijan hace una jugada muy esperada, y luego blanco. Entonces, bueno, aquí podemos ver que la influencia que tiene cada uno es en las esquinas. Entonces hasta ahí el juego más o menos va en equilibrio. Luego entonces ya empieza una disputa más cercana.
una disputa territorial. Entonces ya el negro trata de reducir la influencia que tiene el blanco en la esquina inferior izquierda. El blanco responde y no quiere ceder. El negro refuerza su ataque. El blanco refuerza su ocupación territorial. El negro entonces se extiende hacia arriba, tratando de generar un territorio para él, ¿sí? El blanco entonces hace lo correspondiente. A ver, déjenme borrar. Ah, muy bien, ya está. El blanco hace lo correspondiente de reducir la influencia de negro en esa esquina superior. Luego el negro se defiende, el blanco contraataca, el negro refuerza, el blanco extiende para querer crear territorio, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Entonces podemos nosotros adelantar piezas. Entonces fíjense cómo ya aquí en este momento, por ejemplo, es más, vamos a darle otro avance. Entonces fíjense aquí cómo ya hay una disputa fuerte en la parte derecha del tablero entre negras y blancas por querer controlar territorio. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que esta zona está controlada por negras, ¿de acuerdo? Porque hay abajo y hay arriba. Y sin embargo, podríamos decir también que esta otra está controlada, bueno, incluso, a ver, borro, bueno, pero si quiero, digamos, esta sería una zona de negras. Esta podríamos pensar que es una zona de blancas. Aquí, blancas, bueno, white. Y esta sería una zona de negras. ¿De acuerdo? Podríamos añadir más jugadas. ¿De acuerdo? Hay una disputa territorial. ¿De acuerdo? Y hasta el final. ¿Sí? Y entonces, en este caso, Bien, entonces hay una disputa territorial aquí entre dos jugadores que normalmente tienen un nivel parecido. Ahí está la apariencia final del juego y gana por un puntaje escaso. Gana el jugador blanco, ¿de acuerdo? Esta partida, y el juego de Go precisamente consiste en esta disputa territorial, ¿no? Que se va haciendo de manera gradual, ¿de acuerdo? Y entonces, fíjense que hay aquí una cosa que es efectivamente este juego que consiste en que negros hace invasiones, reducciones, cuando compite contra blancos. Hay una expansión del juego a través de conexiones, ¿de acuerdo? La combinatoria para jugar es muy alta, ¿sí? El árbol de decisión del juego de Go es de 10 a la 72. Es decir, las combinaciones posibles que puede haber en el tablero. Y fíjense bien cómo, por ejemplo, aquí nosotros tenemos 361 cruces y, por ejemplo, esta piedra blanca que estoy señalando aquí, se pudo haber colocado a la sexta, séptima jugada, a la sexta jugada, sexta jugada, o quizá a la 20ª, ¿no? No sabemos. Pero entonces, si se colocó a la sexta, a la séptima, a la 10ª o a la 20ª movimiento, pues el árbol de juego que resulta es diferente. Entonces, y la configuración que hay es diferente. Por eso es que este juego tiene una posibilidades de juego de al menos, fíjense bien, 3 a la 10, a la potencia 10,
es decir, a 1000 millones, 3 a la 1000 millones, y a su vez eso 3 a la 1000 millones elevado a la 511. Entonces, es enorme, es tremendo. ¿Sí? Ahora, lo que entonces nosotros aquí podemos ver, a ver, ¿dónde estoy? Ah, aquí estoy. Lo que entonces, fíjense, tenemos en este caso del juego de Go, es que pese a su complejidad, en el año de 2017 hubo una máquina de Google, la máquina AlphaGo, que en ese año, en 2017, le gana de manera simultánea a 60 jugadores de Go, de los más altos niveles, de los grandes maestros de Go del mundo que aceptaron el reto. A todos les ganó. Ya un año antes, AlphaGo había mostrado su capacidad en el año 2016, ganando 4 de 5 partidas a uno de los mejores jugadores, de hecho al mejor jugador del mundo en ese momento. Y fíjense, en este momento yo quiero pasar un video, una parte de un video, en el cual podemos ver la expectativa que tenía Lee Sedol al enfrentarse a AlphaGo y lo que ocurre. Fíjense, vamos a ver, y aquí sí es importante que ustedes puedan escuchar. A ver, entonces pongo el video. ¿Sí lo escuchan? ¿Sí lo alcanzan a escuchar ustedes? No, no se escucha. ¿No se escucha? A ver, vamos a ver qué puedo yo hacer aquí. A ver. A ver, ahora, ¿lo escuchan? ¿Tampoco? No, tampoco. ¿Lo escuchan? ¿Sí lo escuchan ahora? A ver, díganme, ¿sí lo están escuchando ahora? No. No, siguen sin escuchar. A ver, ¿y si hago esto? Bueno, pero si no lo miren, si no lo escuchan, al menos pueden ir leyendo. ¿De acuerdo? A ver, otra vez, desde antes. A ver, ¿sí lo siguen?
Yo no estaba escuchando nada. No sé los demás. ¿Tú, Lisbeth? No estaba escuchando nada. O sea, sí se ve el video, pero no se escuchaba nada. No sé si ese era el plan. No, digamos, bueno, mira, lo que pasa es que está subtitulado y se puede leer ahí lo que dicen los... Entonces, ok. Sí. digo, Nada más. no sé bien por qué no puedo hacer que esto se escuche. Es que creo que es porque tienes tus audífonos, tal vez, o sea, si no lo tuvieras, pero creo que con ese tienes tu micrófono, ¿no? A ver, lo que pasa es una que, cosa u otra. a ver, ahorita yo ya quité los audífonos de la grabación y yo te sigo escuchando. Entonces, no sé si de esta manera ustedes escuchen. ¿Tú tienes el en speaker? ¿Eh? ¿Lo tienes en las bocinas? ¿El sonido? Tú sí lo escuchas en las bocinas. Sí, yo lo escucho en las bocinas. No en tu audífono. Ahorita no, ahorita yo ya quité los audífonos. Bueno, si no leemos los subtítulos. Sí, no puedo, bueno, esto me sale en francés, o sea... A ver, ahí lo escuchan. No. ¿No? Bueno, pues... Es que los subtítulos están saliendo en francés, no sé si era también... bueno, sí, es un tema. No logré encontrar uno que tuviera subtítulos en inglés. Ok. A rato sale, ¿no? Cuando... A ver, vamos a seguir escuchando. Es medio minuto más, me parece. Ahí está Licedol, lo están recibiendo para que pueda jugar contra AlphaGo. Entonces, la expectativa que él tiene es que él va a ganar los de 5 partidos, los 5. Si ven ahí, yo tengo confianza en ganar los 5 partidos, ¿no? Y si se fijan, la edad de Licedol es jovencito, que ahí tendría unos 28 años más o menos, ¿no? Y él está convencido que va a ganar los 5 partidos. Eso fue en marzo de 2016. Entonces, bueno, pues ahí están, y por otro lado está el equipo Apple, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos, simplemente quise mostrar esto. Su casa. Ahora pues retomo el PowerPoint. Y bueno, pues fíjense, este video está en esta liga. De hecho, la puedo compartir ahora mismo a través del chat por si alguien la quiere escuchar, ver, digo, siempre y cuando no se distraigan demasiado, los poquitos que hay aquí. Entonces, bueno, yo aquí lo pongo. Ahí está. Y lo mando, ¿no? Ahí está. Si alguien lo quiere tener, lo quiere ver. Bueno, pues entonces sigo. Y bueno, pues entonces, al final de cuentas, este juego de Go, que es muy complejo, con muchas más opciones que se dice que incluso las estrellas que hay en el universo, ¿de acuerdo? Para poderlo jugar, es un juego que trata de hacer una disputa territorial, ¿de acuerdo? De blancas sobre negras y con posibilidades de jugar múltiples. Digo ahora que AlphaGo, esta máquina que juega Go de una manera brillantísima, de tal manera que ahora no hay nadie mejor que AlphaGo para jugar Go, y de hecho ahora es de quien aprenden los grandes jugadores humanos. Efectivamente, pues trata de resolver esta situación de una disputa territorial, el tablero entre blancas y negras, y es una batalla distribuida, en una guerra distribuida en el tablero, que son como unas 10 o 12 batallas, ¿sí? A ver, aquí, por ejemplo, miren, si lo tratamos de ver aquí en este tablero, vamos a ponerlo
en una etapa, digamos, hasta ahí podríamos decir que hay como 4 esquinas en disputa. Aquí ya claramente en el quinto movimiento se ve la disputa que hay en la esquina inferior izquierda. Ahí continúa la disputa y luego se mueve un poquito, ¿no? Negro extiende para tratar de ampliar su influencia territorial y blanco va y disputa esta otra batalla. Entonces aquí tenemos esta situación. Entonces, digamos, aquí podríamos decir que si seguimos avanzando, ahí se prolonga. Aquí, entonces, en este caso ya tendríamos al menos una batalla. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Digamos, y por acá podríamos decir hay una más que se puede librar. Conforme podríamos ir viendo. Miren, por ejemplo, acá. Bueno, pues ya podríamos decir que aquí hay otra, ¿de acuerdo? Y si seguimos, bueno, pues aquí ya tendríamos una más, ¿de acuerdo? Aquí hay otra. Entonces, el juego de Go es un juego en donde hay una guerra en el tablero y que se focaliza, ¿no? Tiene que tomarse en cuenta que para poder ganar hay que pelear el territorio en todo el tablero, no solamente en cierta parte. Es global, digamos, la disputa. Bueno, pues entonces, esto es parecido a tener una batalla de cáncer. O sea, en el cáncer también hay un ataque, digamos, de la enfermedad y que el cáncer, recordemos que es un crecimiento desordenado de células. El cáncer no es un virus como el coronavirus, no es una bacteria, ¿no? El cáncer es una enfermedad que se produce por un crecimiento desordenado de las células. Entonces, fíjense que nosotros, ante un problema tan complicado que es cómo modelar y cómo ayudar a los médicos, a los oncólogos, a los inmunólogos a entender la dinámica de crecimiento del cáncer y su reducción, que es muy complejo, que conlleva aspectos biológicos, químicos, ¿sí? Bueno, pues una manera de hacerlo es justamente extrapolando estrategias de control territorial útiles en el juego de Go hacia el caso de el cáncer. Entonces, miren, aquí quisiera yo abrir ahora sí esta presentación sobre el cáncer, ¿sí? El cáncer, ¿sí? Y yo espero ya acabar en unos 5 minutos, digamos. El cáncer es una forma rudimentaria de crecimiento cooperativo de células múltiples, ¿sí? Se desencadena porque hay daños estructurales, podríamos decir en términos computacionales, al hardware del organismo, o bien genéticos, en caso sería como, por continuar la metáfora, como si fuera el software del organismo, y sin diferenciación entre órganos y sin la complejidad molecular multicelular saludable. ¿De acuerdo? Entonces, y dicen, potencialmente a todos tenemos, pero está controlado por nuestro sistema inmune. Entonces, miren, igualmente aquí, bueno, digo, como no se escucha, mejor no pasamos este video ahora. Y simplemente decimos que el cáncer es una invasión de tejidos y puede hacer metástasis. Tiene un potencial muy alto de réplica y viaja a través de la sangre y si el sistema inmune está débil, lo evade. El sistema inmune es a quien me refiero con estos verdugos, ¿no? Y las causas de desarrollo de cáncer son varias, genéticas, por lo tanto hereditarias, pero actualmente mucho es por hábitos, malos hábitos alimenticios. Es decir, comer alimentos
tóxicos, comer alimentos con demasiados conservantes, ¿sí? La contaminación medioambiental también es una causa de crecimiento de cáncer. Cierto tipo de hábitos, ¿de acuerdo? Alimenticios también, o sea, por ejemplo, una hamburguesa ahí con grasas saturadas, pues es una causa de fragilidad del sistema inmune, como hemos visto incluso ahora para el contagio del SARS-CoV-2, ¿sí? Y claro, entonces, pues hay que estar muy atentos de eso, ¿sí? Aquí en la figura ilustra esta división por meiosis o por mitosis que hacen las células cancerosas, ¿de acuerdo? Y aquí, pues, en estas imágenes se ilustra la manera en la cual hay un tumor inicial, esto que está en verde en la parte de arriba de la figura. Hay algunas células que logran penetrar en los vasos sanguíneos, bueno, en los vasos sanguíneos, viajar a través de la sangre, sobrevivir a ese medio adverso que puede ser una sangre, y luego volver a salir y ir a hacer metástasis en otro lugar. Bueno, aquí fue al revés, ¿no? Aquí estaba el tumor primario, introducen al flujo sanguíneo, viajan y crean una metástasis distante. Llama la atención cuando yo presenté ante un público de biólogos, de médicos, esta idea de poder utilizar la manera en que sabemos que se puede jugar el Go para tener control territorial, poderlo aplicar para poder entender cómo pasaba la metástasis de cáncer, llamó la atención de la gente en medicina, en biología, en inmunología, porque ellos precisamente sabían que en la disputa entre un cáncer y el sistema inmune, por acotarlo, por combatirlo, por restringirlo, o las terapias que se dan, hay una especie de inteligencia biológica natural en ambos sistemas. Por un lado, el sistema biológico cáncer crece, se desarrolla, se multiplica de manera distante. ¿Sí, díganme? Pasa esto siguiendo cierta conducta estratégica. Y eso es lo sorprendente. Y el sistema inmune, a su vez, tiene que ser también muy estratégico, tiene sus elementos de respuesta, que son los natural killers, que es la primera reacción del sistema inmune para controlar el cáncer, ¿de acuerdo? Pero puede ser que no baste con esa primera capacidad de reaccionar del sistema inmune y en este caso tiene que recurrir a mecanismos más sofisticados para poder combatir el crecimiento del cáncer. Entonces, yo creo que yo aquí ya me parece que puedo acabar. Simplemente aquí menciono que hay la metástasis implica, por supuesto, aspectos genéticos, biológicos, químicos, bioquímicos, medioambientales, ¿de acuerdo? Para su desarrollo hay toda una estrategia de crecimiento del cáncer, ¿de acuerdo? Que son múltiples factores que hay que combinar, que hay que entender, y que efectivamente por eso es que la metáfora de utilizar el juego de Go para modelar a su vez la metástasis de cáncer y el sistema inmune, pues es útil. Bueno. Aquí yo lo controlo y este es un participante. Ajá. Bueno, pues entonces yo creo que con esta lámina es que estas dos láminas podemos acabar, ¿de acuerdo? Digamos, al final de cuentas, la lucha que hace el sistema inmune, la respuesta inmune contra el crecimiento de cáncer, es una respuesta de lucha territorial,
En este caso, el territorio son los tejidos, los órganos del organismo, que el cáncer trata de invadir, que el sistema inmune trata de restringir ese crecimiento, obedecen a patrones estratégicos de una inteligencia biológica muy sofisticada, muy sorprendente, y que precisamente por eso es que para poderlo modelar hace falta efectivamente utilizar herramientas de modelado estocástico, la probabilidad, la estadística, herramientas de competencia, la teoría de juegos, enfoques globales, como es la biología de sistemas y las redes complejas, y por supuesto, para hacer simulaciones de manera útil desde el cómputo, pues hay que hacer simulaciones donde el reconocimiento de patrones utilizando el lenguaje, aprendizaje, perdón, clásico y profundo, es muy útil. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que yo ya con esto puedo terminar la presentación. Digo, ya hace 1 hora y cuarto que empecé a hablar. Hay pocos asistentes, entonces creo que pues ya podemos pasar a la parte de preguntas. Espero que por ahí haya alguna pregunta de parte de los asistentes, de los 2, 3 asistentes que por aquí veo 4. No, bueno, 5, ¿no? Marta Paola, Xochitl, Juan Carlos Rodríguez, Javier Tenorio. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. A ver, digamos, ustedes son, por ejemplo, Marta Paola, ¿son estudiantes de computación, de sistemas, o son estudiantes del área biológica? ¿Hay alguno de ustedes que sea del área biológica? No, en mi caso yo estudié física y matemáticas, entonces estoy un poco más orientada hacia la parte de computación, pero desconozco del área biológica. De acuerdo. ¿Tú estudiaste física matemáticas en el Politécnico o en alguna otra universidad? En el Politécnico. Ah, de acuerdo. Y ya, digo, no lo sé, lo que pasa es que no estoy muy enterado de los nombres concretos de la gente que ya ingresó a la maestría este año. ¿Es tu caso? ¿Tú ya ingresaste a la maestría o no? ¿Todavía sigues en la carrera? No estoy en maestría, solo soy egresada de la licenciatura y pues solo quise conocer para ver precisamente si me animo a estudiar un posgrado. Gracias. Y en el caso de Xochitl Citlali, ¿tú eres, de qué carrera vienes? Bueno, no sé si me escuché, o si no, Juan Carlos Rodríguez, ¿tú de qué carrera vienes? Bueno, creo que tampoco me escuchó Juan Carlos. Javier Tenorio, ¿sí anda por ahí? Sí, buenas tardes. Yo soy alumno de Hola. Ingeniería Biónica Ajá. en el Politécnico. Ajá. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues miren, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Entiendo que fue muy extenso, eran demasiados temas, digamos, que toqué. Al principio, pues esta teoría de juegos, ¿no? Con ejemplos de juegos deportivos. Luego me pasé a la parte del juego de Go, este juego de disputa territorial. Que para mí es el que me ha sido muy útil para poder razonar, para poder pensar, para poder aportar cómo entender el proceso biológico complejo que es el crecimiento del cáncer, cómo hace metástasis
y luego a su vez cómo poder modelar y simular la respuesta inmune. Es decir, porque un cáncer al final para que pueda crecer, digamos, se forma el tumor primario y luego, si crece, si el sistema inmune lo deja crecer, pues se empieza a dispersar, viajando a través de la sangre y de hecho puede crear incluso sus propios vasos sanguíneos para viajar. Y justamente el que pueda crear sus propios vasos sanguíneos, el cáncer, para poder hacer metástasis, para dispersarse a sitios lejanos de donde se hizo el tumor primario, es que hay una especie de señales que manda el tumor primario a distancia, de tal manera que en esos tejidos de órganos lejanos a donde se forma el tumor primario, se empiece a generar lo que se llama un nicho premetastático. Es decir, en ese tejido distante, vamos a decir, el cáncer se generó usualmente, es muy frecuente, por ejemplo, en el hígado, ya sea hombre o mujer. Bueno, quizá luego haga metástasis en hueso. Es muy frecuente que haya metástasis en hueso. Pues si hace metástasis en hueso, quiere decir que es porque el sistema inmune, ya sea por debilidad, por una mala condición, no elimina ese tumor primario y de hecho incluso permite que mande señales a tejidos óseos, y en esos tejidos óseos entonces se empieza a formar ese nicho premetastático, tal que cuando células cancerosas que se desprenden del tumor primario y viajan a través de la sangre, cuando pasen por ese tejido óseo en el que hay nicho premetastático, sean bien recibidas, ¿no? Y el desarrollo pueda darse también en ese hueso, en esa parte ósea. Entonces, este tipo de cosas son las que en los últimos años lo han ido entendiendo los biólogos, los inmunólogos, los fisiólogos, y justamente entonces, por eso es que cuando yo hablo de que el juego de Go, que es un juego de disputa territorial en donde se libran 8, 10, 12 batallas distribuidas en el tablero y que hacen sinergia entre ellas, para ellos les viene a resultar muy interesante el que se pueda utilizar el juego de Go, que se conoce bien, que se ha caracterizado bien, incluso hay una máquina que juega de la mejor manera posible, y que ese razonamiento se extrapole para poderlo aplicar en el crecimiento del cáncer, en la metástasis del cáncer y en cómo puede darse una respuesta inmune que pueda ser exitosa. Digamos. Esta es la parte interesante. Ahora, como les digo, la bioinformática, como les dije, es una cosa donde hay que estudiar procesos biológicos médicos a gran escala, con ayuda de la computadora, con ayuda de los algoritmos, y entonces es que viene a ser muy relevante, ¿no? El que podamos aplicar todo ese desarrollo, esa experiencia, ese conocimiento desarrollado para el juego de Go, de disputa territorial, ¿sí? En modelar estos fenómenos sumamente complejos en biología, que es el crecimiento del cáncer y la respuesta que da el otro sistema biológico complejo, que es la respuesta inmune, con un montón de elementos desde muy básicos hasta muy complejos, con combinaciones diversas, con muchas opciones. Entonces es donde resulta muy, muy interesante, muy conveniente. Y por eso es que los desarrollos que se dan últimamente en bioinformática, en medicina, en diagnóstico, de manera que sea preciso, pues es que son equipos multidisciplinarios, ¿no? Normalmente hay ya, creo yo que la mitad
la investigación que se hace ahora en la comprensión del cáncer. Ya en los equipos hay matemáticos, computólogos, físicos, químicos interesados en apoyar la comprensión de estos fenómenos. Entonces, pues, de mi parte, pues es lo que yo puedo comentar ahora. Mi correo electrónico también por aquí se los escribo, digo, seguramente ya lo tienen, pero más vale que sobre y no que falte. Y bueno, pues será pues muy bueno que puedan eventualmente incorporarse a nuestro posgrado. A ver, miren, aquí hay Juan Carlos Rodríguez, dice que es licenciado en informática. Me interesa saber cuándo aplica la IA en la medicina. Me interesa saber cuándo aplica la IA en la medicina, ¿usan algoritmos o aplica la robótica para operar a las personas? Juan Carlos, en realidad se hace a los dos niveles. O sea, justamente en la parte, por ejemplo, en el tipo de modelados y simulaciones de las que yo hablo, para comprender el proceso de crecimiento y metástasis de cáncer, pues lo hago con algoritmos, ¿verdad? Directamente. Hago simulaciones y justamente el paso siguiente tendría que ser hasta qué punto validar estos modelos y simulaciones que se hacen, qué tan cercanos son a lo que ocurre en sujetos concretos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa parte es modelado y simulación algorítmica. Ahora, cuando se habla de robótica, pues los robots también para poderlos controlar, por ejemplo, los nanorobots y hacer cirugías con nanorobots, pues también conllevan algoritmos de control, ¿no? De reconocimiento para saber dónde es la zona afectada, cuáles son los tejidos que tienen que remover, las reparaciones que tienen que colocar. Por ejemplo, a veces tienen que poner fármacos que ayuden a la regeneración de ciertos tejidos y a la inhibición de otros. Para poderlo hacer de manera muy precisa, eso conlleva, por supuesto, algoritmos que soportan el accionar de estos dispositivos mecatrónicos de tamaño muy pequeño. Entonces, en cualquiera de los casos están metidos los algoritmos, en uno para simular y en los otros pues para controlar, para reconocer, para de manera muy precisa aplicar la operación o los fármacos que requieren para inhibir ciertos tejidos e inhibir otros. Ahora, por aquí Javier Tenorio me pregunta, ¿qué otro tipo de técnicas se utilizan para modelar al cáncer? Bueno, fíjate que aquí, por ejemplo, yo utilizo, ya hablando a nivel de modelos, el modelo que yo utilizo es el modelo de Ising. A ver, creo que yo de eso no hablé porque ya no hubo tiempo. Creo que de manera rápida lo puedo poner acá. Es este modelo, el modelo de Ising. No sé si sigo compartiendo mi pantalla, ¿no? Y lo ven. Por ejemplo. Sí, sí se ve. Sí se ve, ¿no? Bien. Sí. El modelo de Ising, que es la herramienta formal que yo utilizo, conlleva el que se pueda, digamos, los S y SJ son las unidades de interacción, los agentes de interacción, así se conoce en la literatura, y la μ, en este caso, se refiere al intercambio energético o al intercambio que resulta por la interacción entre estos agentes. Entonces, algunos de ellos podrían ser células cancerosas que colaboran entre sí, que hacen sinergia entre sí, y la μ es la que registra
cuantifica esa colaboración que hay entre células cancerosas, o bien puede ser también que algunas de ellas sean cancerosas y las otras sean células del sistema inmune, por ejemplo, los natural killers, en cuyo caso, en lugar de que sea una colaboración, pues es una competencia, es una disputa, y eso se va a notar en el parámetro mu resultante. Y acá, esto es cuando hay interacción entre parejas de agentes que representan elementos del sistema biológico que está interactuando. Y luego es cuando cada unidad, cada agente de ese sistema biológico está siendo afectado por el entorno. ¿De acuerdo? Es la H, que en realidad debería ser una HI, es decir, porque cada agente del sistema biológico tiene una afectación particularizada, ¿no?, del medio ambiente. En ocasiones, por supuesto, se puede asumir que es la misma, ¿de acuerdo? Pero entonces, digamos, yo utilizo este tipo de herramienta aquí de manera muy abstracta. Por supuesto que en la función de energía del modelo de Ising se tienen que incluir los parámetros bioquímicos para poder modelar de una manera realista esta disputa, ¿no? Hay que incorporarlos, por supuesto. Pero, ahora bien, ¿qué otro tipo de formalismo se pueden ocupar? Lo más usual, lo que se ha utilizado desde hace unos 20, 25 años, que son como la primera literatura que se refiere a tratar de modelar el crecimiento del cáncer, y este crecimiento, aclaro que puede ser tanto a nivel celular, a nivel molecular, a nivel tejido o a nivel órgano completo o individuo completo, normalmente y es muy frecuente que se utilicen ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales tanto ordinarias como ecuaciones diferenciales parciales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las ecuaciones diferenciales, por ejemplo, de manera clásica han modelado el crecimiento de poblaciones. O sea, por ejemplo, yo cuando llevé ecuaciones diferenciales, hace ya que 30 y pico años, cuando era estudiante de matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM, pues cuando me enseñaron ecuaciones diferenciales, los ejemplos que me pusieron era el crecimiento de población, ¿no?, con una ecuación diferencial básica, muy sencillita, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso hay quien modela el crecimiento de población de las células cancerosas con ecuaciones diferenciales ordinarias o parciales. Entonces, son como los dos enfoques más utilizados. El enfoque basado en ecuaciones diferenciales ordinarias o parciales y el enfoque basado en agentes, que son unidades interactivas y que en este caso se utilizan herramientas de la física estadística, de la termodinámica, como es mi caso. Si se fijan, yo he hablado de interacción, de energía que intercambian por esa interacción los agentes que están interactuando, y de energía, ¿no? Entonces, eso es termodinámico, digamos. Entonces, son los dos grandes enfoques que existen para modelar este tipo de proceso. No sé, Javier, si quedó contestada tu pregunta, ¿de acuerdo? Y por supuesto, es decir, también en el enfoque basado en agentes, algo también que se integra es el cálculo vectorial, el cálculo matricial, ¿sí? O sea, los pesos, el intercambio energético que se produce con la interacción de los agentes, pues vienen a ser entradas de una matriz de pesos que multiplica a los vectores que representan a estos agentes, ¿no?, a estas células. ¿De acuerdo? Ahora, también, por supuesto, las matemáticas que utilizamos, tanto los que lo hacen con ecuaciones diferenciales ordinarias o parciales, como los que lo hacemos con este enfoque basado en agentes, con elementos de la física estadística, el modelo de Ising y demás,
es con teoría de la probabilidad, funciones de distribución de probabilidad, que por supuesto no son uniformes. A veces llegan a ser distribuciones de probabilidad gaussianas, estas típicas campanas, ¿no? Pero no. Lo más frecuente es que sean funciones de distribución de Boltzmann-Gibbs, ¿no? Que por supuesto van asociadas con el concepto de energía, con el concepto de entropía y con este concepto de variaciones que ocurren entre las interacciones de los elementos que interactúan bajo cierta temperatura o bajo cierta presión. Entonces, estas son las matemáticas que se usan. Se combina, ¿no? Para poder probabilísticamente decir, dependiendo del estado de la fuerza que tenga el cáncer, con qué tanta probabilidad puede hacer metástasis, crecer, avanzar. Y, por otro lado, también tomando en cuenta la fortaleza del sistema inmune, también poder cuantificar la probabilidad con la que, dependiendo de su fortaleza, pueda responder y confrontar el desarrollo, el crecimiento del cáncer. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, esas son las matemáticas que se suelen utilizar. Más que matemáticas muy complicadas, digo, porque lo más complicado puede ser estas funciones de distribución de Gibbs-Boltzmann, en realidad es que hay que tomar un poco de varios elementos de matemáticas para poder hacer una buena modelación, una buena simulación. Pues esas son las matemáticas que se utilizan para modelar. Pero además, les doy una buena noticia. Es decir, que esta distribución de probabilidad de Boltzmann-Gibbs resulta para alegría de los que hacemos aprendizaje profundo, que también corresponde a la manera en la cual se formulan, se plantean redes neuronales profundas útiles para hacer reconocimiento de patrones a gran escala. Entonces, pues el formalismo también subyace a la herramienta poderosa con la que se pueden hacer redes neuronales que permiten hacer el reconocimiento de patrones para este tipo de procesos complejos. Entonces es una cosa pues muy bonita. Y ahora, la siguiente pregunta que hace Javier Tenorio, dice, ¿qué tan eficiente es el usar el aprendizaje automático y el teoría de hojas para modelar el cáncer respecto a otras técnicas? Es una excelente pregunta y que amerita pues algunas tesis de maestría y de doctorado. Es decir, a ver, aquí una cuantificación puntual y exhaustiva yo no tengo, no la he hecho, porque entenderán que implica trabajo, ¿no? El poder comparar, a ver, tú haces una simulación con esta cantidad de datos y ve el costo computacional que tiene. Eso, para poder dar una respuesta categórica, cuantificada con datos duros, hace falta trabajar mucho. Trabajo que en particular yo no lo he hecho, y hasta donde yo he revisado la literatura, no hay resultados al respecto. Lo que hasta ahora hay es que es entender el proceso de crecimiento de cáncer es muy complicado. Entender cómo se da la respuesta inmune, otra complicación alta, fuerte, dura. ¿Cómo interactúan? Bueno, pues
se están proponiendo, digamos, de unos 5 años para acá, modelos basados en agentes alternativos a los ecuaciones diferenciales. Ahora, hacerlo con ecuaciones diferenciales tiene la desventaja de que las ecuaciones diferenciales usualmente requieren condiciones iniciales y condiciones de frontera para poder hacer la modelación de manera típica. Por otro lado, los enfoques interactivos basados en agentes que utilizan matemáticas de la física estadística no pueden incorporar condiciones variables a lo largo del proceso. Por supuesto que eso también tiene un costo computacional. Es decir, es costoso en ambos casos. Un caso puede tener la flexibilidad de incorporar elementos de interacción en cualquier momento, el otro no, pero por supuesto que el que se incorporen nuevos elementos de interacción durante el proceso aumenta el costo computacional. Entonces, ¿qué tan eficiente es? Pues hace falta trabajar mucho para saberlo a ciencia cierta. Una pregunta muy interesante, ya digo, amerita varias tesis de posgrado para poderlo responder de manera categórica. En el mundo, ¿eh? Entonces, pues, no sé si haya alguien más que quiera hacer alguna pregunta de manera directa o a través del chat, pero de cualquier manera, la verdad es que las preguntas que me hicieron se las agradezco, son muy al punto, muy pertinentes, muy certeras. Pues ustedes díganme si le seguimos, si podemos aclarar algo más. Ya son, ¿qué? Las 7:50, 7:48. Entonces, de cualquier manera, ya tienen mi correo, también, pues, en cualquier momento me pueden contactar y con gusto comentamos. También ya saben, pueden venir a hacer proyectos de fin de carrera, pueden venir a hacer sus tesis de licenciatura. Incluso ahora pues es viable que yo les pueda dar alguna beca si se deciden hacer trabajo durante meses, digamos 6 meses, ya sea para su tesis, para su proyecto de fin de carrera, en algo que involucre esto. Yo ahora tengo proyectos con los que se puede financiar este tipo de becas, ¿de acuerdo? De licenciatura para hacer tesis, ¿de acuerdo? Los requisitos, por supuesto, los pone CONACYT, porque es dinero de CONACYT, es promedio mínimo de 8, o creo que 7, 8 en adelante, para que sean candidatos a becas y que sean menores de 35 años, me parece. Por lo demás, si les interesa y les gusta, pues escríbanme y nos ponemos de acuerdo. Y si no, pues cuando tengan ya su certificado, su título, vénganse el próximo año a hacer el posgrado con nosotros. Gracias a ti también, Marta Paula, Javier, Rodrigo, pues por su tiempo, por su atención, por su interés. Javier está escribiendo. Vamos a ver qué dice. Pues gracias a ti. Bueno, pues ya saben, aquí estoy y ya saben cómo contactarme. Muchas gracias, Matías, por la presentación y por los consejos. Y esa super beca, yo creo que la tienen que aprovechar, los que la escucharon la tienen que aprovechar, si quisieran trabajar en cosas relacionadas a lo que el doctor Matías hace, o sea, no pierdan la oportunidad. Además de que pues se aprende muchísimo, ¿no? Igual si les interesa más datos, igual siempre pueden preguntar por las páginas de Facebook. Pues
te doy las gracias, Matías, muchas gracias hoy por venir. La verdad es que puede ser que hoy hubiera menos personas por el hecho de que muchos de ellos ya están en vacaciones. De Sí, hecho, claro. hace poquito me di cuenta de eso, me di cuenta que realmente el que el Cinvestav todavía esté trabajando no significa que las universidades están ahorita, de hecho ya vi que todos están en periodo vacacional, la mayoría. Sí, o sea, o digamos en la UNAM acaban de iniciar sus clases, pero el Politécnico sí estamos en periodo de vacaciones, ¿no? Todavía, o sea, en Politécnico creo que no ha iniciado el semestre o los cuatrimestres, ¿no? Sí, no han muchos están en empezado. ese periodo más o menos en lo que se acomodan de uno a otro. Ah, otra A pregunta, ver, dice. sí, Francisco Zuluaga. Adelante, Francisco, aquí estoy. Ya, perdón porque entré un poco tarde y no sé si alguien ya preguntó al respecto. Cuando usted hace un modelado, después de alguna forma se hace alguna validación de los modelos de manera clínica, por decirlo de alguna forma. Mira, en mi caso no he llegado yo a ese nivel. O sea, justamente es un paso al que queremos llegar, pero en este caso a nosotros sí nos ha pegado la pandemia, porque justamente empezamos a hacer contactos con inmunólogos, con oncólogos, a finales de 2019, por ahí justo hace 2 años, en agosto, septiembre de 2019, organizamos de hecho un taller sobre un workshop sobre Machine Learning para cuidados en salud. Y ahí tuvimos ya las primeras interacciones con inmunólogos, epidemiólogos, patólogos. Pero por correo y siempre con la promesa de que, bueno, pues vamos a hacer ya la interacción personal. La pandemia nos vino a quebrar eso por 2 razones. Una, porque los médicos entonces se tuvieron que abocar al urgente, pues, a ponerse al servicio del control epidemiológico en la mayoría de los casos. Tanto en el nivel en el que estuvieran, si era investigación, si era estar atendiendo pacientes, o si tenían que reconvertirse un poco, etc. Entonces eso los limitó mucho. Y también, por un lado, la principal, y por otro lado, la posibilidad de interactuar de manera directa, pues también se restringió. Y claro, yo soy matemático, soy computólogo. Al mundo médico lo conozco poco. Digamos, inmunólogos, oncólogos, patólogos. Entonces, pues eso nos ha restringido. Hay algunos equipos en el mundo, por ejemplo, por supuesto, en Estados Unidos, en Europa, en China, en Japón, que sí ya trabajan ya de manera interdisciplinaria, multidisciplinaria. Médicos, bioquímicos, fisiólogos, etc. Y sí hay, por supuesto, ya algunas publicaciones donde reportan ya que ciertos modelos matemáticos, algorítmicos, coinciden sus resultados con lo que la clínica dice. Pero normalmente esto es a nivel celular o a nivel molecular. O sea, porque la investigación en el desarrollo de células cancerosas ese nivel, a nivel celular, a nivel molecular, es el más viejo. Tendrá, yo creo que igual unos 50 años de estarse estudiando a nivel clínico, a nivel médico. Pero a nivel de metástasis y respuesta inmune, la metástasis involucra 2 o más órganos. Esto es algo que por su complejidad y por la carencia de datos también se ha estudiado bastante menos. Solo ahora, con la ayuda de la computadora, de las computadoras, del supercómputo, es que se ha podido avanzar en este
en esta colaboración entre gente de matemáticas, física, computación, con gente de medicina, con gente de patología, oncología, inmunología. Entonces, ya digo, entonces casos clínicos bien estudiados a nivel mundial sobre esto, muy pocos, muy pocos. En México hay un equipo que lo hace de manera puntual en la UNAM y en colaboración con el Instituto de Cancerología. Es el único que yo tengo ubicado en México hasta el mes pasado, digamos. Esa es la situación. Ahora me pregunta Juan Carlos, bueno, Francisco, no sé si contesté tu pregunta. Sí, doctor. Tengo una más, pero si gusta, sí. puede responderle a Juan Carlos. Bien, mira, Juan Carlos, ¿hacía Verano Científico? ¿Ustedes siguen ese programa? Sí, por supuesto. Sí siguió este año, de hecho, la modalidad que tuvo fue con conferencias que nos invitaron a presentar a los que quisimos, a los investigadores que quisimos. Nos dieron un espacio como de 1 hora y media. Y a mí me tocó, por ejemplo, a principios de julio, parece que yo la hice el 10 de julio, algo así, y estaban los estudiantes que querían, y la manera en que justificaban, digamos, su verano científico era, ellos elegían un par de conferencias sobre las que hacían un reporte, se la enviaban al investigador que la presentó, y el investigador les daba una retroalimentación y en tal caso podía ser una especie de evaluación, digamos, recomendación-evaluación. Sí hubo verano científico este año. El año pasado, que ya estaba la pandemia cuando era el verano, sí se hicieron asesorías de manera virtual. Yo tuve un asesorado de Puebla, recuerdo, que al final no concluyó su verano científico, pero bueno, sí hubo. Ahora sí, Francisco, tu pregunta. Sí, es un poco en seguimiento a la pregunta inicial. Ajá. Creo que ya me dio un poco la respuesta porque mencionó que hay un grupo en la UNAM y en el Instituto de Cancerología que están trabajando juntos. La pregunta es si existe algún marco legal en México para el manejo de datos, porque si hubiera esa colaboración con hospitales, involucraría pues información personal, información médica. A ver, permíteme tantito, sí, Francisco. Sí, Marta Paola, pues gracias por estar. Y bueno, pues cualquier cosa, ya sabes, estamos por ahí para atender cualquier duda, comentario, y la invitación a que te incorpores está abierta. Hasta luego, Sí. Marta. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Así, retomando, Francisco, hablas sobre si hay un marco legal en México para el manejo de los datos. Yo entiendo, porque estuve colaborando unos meses con personas que hacían estudios a nivel, ¿cómo le podríamos llamar? A nivel como demográfico, de mujeres que llegaban a hacerse su prueba de, digamos, a mujeres de 40 años, la mayoría de ellas, que llegaban a hacerse su examinación de los senos, de las mamas. Y entonces, tanto en la Ciudad de México como en hospitales en Veracruz hubo un equipo que les hacía un cuestionario, por supuesto un cuestionario, siguiendo protocolos internacionales estandarizados para México y autorizados por las autoridades sanitarias del país, sobre ciertos aspectos de interés, de dónde vivían, cómo vivían,
qué tipo de hábitos, por ejemplo, cuántos hijos habían tenido, si habían amamantado a los hijos, durante qué periodo. Este tipo de cosas la preguntaban y dependiendo, digamos, entonces con base en esos cuestionarios, ellos agrupaban, clasificaban digamos, si podían tener cáncer, tumores benignos o tumores malignos. Y si era tumor maligno, el grado de avance que pudieran tener. Esto, por supuesto, que se hacía con autorización de las pacientes y siguiendo protocolos médicos bien establecidos para este tipo de cuestionamientos, de cuestionarios, perdón. Y a su vez también el reporte científico que hicieron, pues fue publicado tomando en cuenta el anonimato, la secrecía y el respeto a la intimidad, digamos, a la privacidad, es la palabra, de las mujeres involucradas, ¿no? Entonces, entiendo que hay cosas para las cuales sí hay normas, que hay que atenerse, que hay que seguir para estudiar este tipo de casos. Entonces, esa ha sido mi experiencia. Muchas Entonces, gracias. o sea, sí hay protocolos que hay que cuidar. Es probable, dicho esto, también es probable que haya otros países en los que estos protocolos sean todavía más estrictos, eso sí. Probablemente aquí los hay y quizá en otros países sean aún más estrictos, la normativa sea más amplia. Eso puede ser.